¿Alguna vez has sentido que, a pesar de amar a Dios, existe una debilidad oculta en tu vida espiritual que te impide romper con ciertos pecados? Es una sensación extraña, ¿verdad? Cantamos sobre el amor de Dios, hablamos de la gracia, pero estadísticamente vemos multitudes abandonando la fe o viviendo dobles vidas. ¿Qué es lo que falta? Existe una mentalidad rara, casi extinta en el cristianismo moderno, que es la clave no solo para la sabiduría, sino para la propia supervivencia de tu alma. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto del cual muchos huyen porque se les enseñó mal. Vamos a hablar del temor del Señor. Pero cálmate. No estoy hablando de tenerle miedo a un Dios tirano que quiere aplastarte. Estoy hablando de un principio magnético que te acerca al Creador, con una reverencia tan profunda que el pecado pierde su sabor. En este video, te voy a mostrar la diferencia vital entre el miedo saludable y el miedo tóxico, y cómo recuperar el temor santo puede limpiar tu conciencia y blindar tu futuro. Si quieres crecer en Jesucristo y adquirir verdadera sabiduría bíblica, necesitas entender esto. Dale me gusta, ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte este viaje de profundidad, y comenta aquí abajo: quiero un corazón reverente. Vamos a descubrir juntos cómo este secreto antiguo puede transformar tu caminar hoy mismo. Cuando escuchamos la palabra miedo o temor, nuestra reacción instintiva es levantar una barrera defensiva. Vivimos en la era del sin miedo, donde el confort emocional es el Dios supremo. Sin embargo, necesitamos ser honestos intelectual y espiritualmente. No todo miedo es malo. De hecho, la ausencia de ciertos miedos es el camino más rápido hacia la destrucción. Imagina que estás haciendo una caminata en las montañas. El miedo saludable a caer por un precipicio de 500 metros es exactamente lo que te da la sabiduría para no caminar por el borde, ¿cierto? Ese miedo no te paraliza, te preserva. De la misma manera, si te encontraras con una osa y sus cachorros en el bosque, el terror de ser atacado te daría la prudencia inmediata de no meterte con las crías. El miedo, en este contexto, genera sabiduría. La Biblia nos dice en Proverbios 9, versículo 10, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Nota la conexión lógica. Si el miedo a un oso o a un abismo genera sabiduría natural para preservar la vida física, el temor de aquel que creó al oso y al abismo genera una sabiduría sobrenatural que preserva tu alma. El gran error de nuestra generación fue poner todo tipo de miedo en la misma canasta y tirarlo a la basura. Al rechazar el miedo tóxico, ese que nos hace dudar del amor de Dios o tener pavor de un castigo injusto, terminamos rechazando también el temor santo, que es el respeto profundo por la majestad de Dios. Sin ese temor, nos volvemos espiritualmente necios. Empezamos a jugar con el abismo del pecado, creyendo que la gravedad espiritual no aplica para nosotros. El temor del Señor es, en realidad, una conciencia continua de que estamos ante la presencia de un Rey Santo. Es lo que nos hace temblar no de pavor, sino de reverencia, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. Y es justamente al entender esta distinción que empezamos a notar que nuestra visión de Dios puede ser demasiado pequeña. ¿Alguna vez te has detenido a pensar a quién servimos realmente? A veces, en el intento de enfatizar la amistad con Dios, lo simplificamos o lo reducimos al nivel de un colega. Olvidamos que el mismo Dios que nos llama amigos es aquel que comanda ejércitos de ángeles, que creó galaxias con el soplo de su boca y ante quien las montañas se derriten como cera. Existe una escena descrita en el Salmo 89, versículo 7, que debería hacernos pausar. Dios es temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos los que le rodean. Piensa en la experiencia del profeta Isaías. Él era sin duda el hombre más piadoso de su época. Pero cuando ve al Señor en el trono, en el capítulo 6 de Isaías, no corre a chocar las manos. Cae con el rostro en tierra y grita: ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! ¿Por qué?
porque por primera vez vio la santidad real. La cercanía de la gloria absoluta expuso su propia fragilidad. Lo mismo sucedió con Juan, el discípulo amado. Él recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la cena. Pero cuando vio al Cristo glorificado en Apocalipsis, cayó a sus pies como muerto. El problema actual es que entramos a los cultos, a nuestras oraciones y a la vida diaria con una casualidad que asusta. Tratamos la presencia del Espíritu Santo con menos respeto del que le daríamos a un presidente o a una celebridad del fútbol. Si el presidente entrara en la sala, cambiaríamos nuestra postura. Pero el Dios del universo está presente, y seguimos revisando el celular o con la mente divagando. Esa falta de reverencia no es solo mala educación espiritual, bloquea el mover de Dios. Dios no habita donde no es honrado. Recuperar el asombro, el wow, ante la grandeza de Dios es el primer paso para salir de una fe superficial y entrar en aguas profundas. Y, sorprendentemente, esa reverencia es lo que protege nuestro amor de convertirse en una emoción vacía. Aquí entramos en un terreno delicado, pero necesario. ¿Es posible amar a Jesús y aún así vivir en pecado grave? ¿Es posible tener experiencias espirituales genuinas, llorar en la presencia de Dios y al mismo tiempo mantener una vida secreta de iniquidad? La historia nos muestra que sí, y la respuesta a este enigma es perturbadora. Podemos tener el amor de Dios, pero no tener el temor de Dios. El amor nos atrae a Él, pero es el temor lo que nos mantiene en Él y nos aleja del mal. Hubo un caso famoso de un gran evangelista que, tras caer en desgracia e ir a prisión, hizo una confesión impactante a un colega ministro. Cuando le preguntaron cuándo había dejado de amar a Jesús durante sus años de fraude y adulterio, él respondió: «Nunca dejé de amar a Jesús, simplemente no temía a Dios». Esa frase es una llave maestra. Millones de cristianos hoy aman al Salvador, aman los beneficios de la salvación, aman el consuelo del Espíritu, pero no tiemblan ante la idea de desobedecer su palabra. El apóstol Pablo nos instruye en Filipenses 2, versículo 12, a llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Nota que no dice con amor y abrazos, aunque el amor sea la base de todo. El temor es el guardián del amor. Sin el temor del Señor, el amor se convierte en sentimentalismo barato, un permiso para hacer lo que queramos, creyendo que Dios entiende nuestros pecados favoritos. El temor nos recuerda que Dios es fuego consumidor. Él nos ama demasiado como para dejarnos cómodos en cosas que nos destruyen, y es justamente la falta de ese temor lo que nos hace caer en dos extremos peligrosos en nuestro caminar. Jesús nos enseñó que el camino hacia la vida es estrecho. Imagina este camino como una carretera elevada, donde existen dos zanjas profundas, una a cada lado. Si pierdes el control del auto, caerás en una de ellas. La primera zanja se llama legalismo. En el pasado, la Iglesia cayó mucho aquí. Reglas humanas. Se puede y no se puede. Juzgar la apariencia externa. Es una vida seca, sin alegría, basada en el desempeño humano. Gracias a Dios, el Evangelio de la Gracia nos rescató de ese agujero, mostrándonos que somos aceptados por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos nosotros. Sin embargo, en el intento desesperado de huir del legalismo, muchos cristianos dieron un volantazo hacia el otro lado y cayeron en la segunda zanja, el libertinaje, o la falta de ley. Es la actitud de, ya que Dios es amor y gracia, puedo vivir como el mundo e ir al cielo. Jesús alertó severamente sobre esto en Mateo 7, versículo 23, diciendo que en el último día dirá a muchos que hacían milagros en su nombre: «Apártense de mí, hacedores de maldad». Tenían el nombre del Señor en los labios, pero no tenían la ley del Señor en el corazón. ¿Qué nos mantiene en la carretera, lejos del legalismo y del libertinaje? El temor del Señor. El temor del Señor no es legalismo. No se trata de reglas externas. Se trata de una postura interna del corazón que dice:
Amo tanto a mi Padre y respeto tanto su autoridad, que la simple idea de romper su corazón me aterroriza. Es ese equilibrio dinámico lo que nos permite disfrutar de la gracia sin abusar de ella. Es el temor lo que nos da tracción en las llantas para conducir en la carretera de la santidad sin derrapar. Y cuando vivimos en este camino, experimentamos algo que el alma moderna anhela desesperadamente: la sensación de estar limpio. Existe una sensación física y espiritual que el verdadero temor del Señor produce, algo que es difícil de explicar hasta que lo sientes. Es una sensación de limpieza absoluta. En el Salmo 19, versículo 9, el salmista hace una declaración poética y profética. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra limpio, aquí, remite a algo puro, cristalino, sin contaminación. ¿Sabes esa sensación de tomar un baño después de un día de trabajo pesado y sucio? El temor del Señor es ese baño para el alma. Muchas veces, en cultos o momentos de oración donde la santidad de Dios desciende en el ambiente, las personas no sienten miedo de castigo, pero sienten una necesidad urgente de purificarse. Sienten el peso de su propia suciedad moral en contraste con la luz de Dios. Y cuando se arrepienten y abrazan ese temor, el resultado no es depresión o culpa, es ligereza. Es sentirse limpio por dentro. Es la diferencia entre esconder la suciedad bajo la alfombra, que genera ansiedad, y limpiar la casa completamente, que genera paz. Además, el versículo dice que ese temor permanece para siempre. Piénsalo. Lucifer estaba en el cielo. Vio la gloria, pero no permaneció. Adán y Eva estaban en el paraíso, caminaban con Dios al aire del día, pero no permanecieron. ¿Por qué? Porque les faltó el temor. Trataron la orden de Dios como una sugerencia. Lo que va a garantizar que tú permanezcas en la fe hasta el final de tus días, en medio de una cultura que se está desmoronando, no es solo tu sentimiento de amor, sino tu cimiento de temor. Es el temor lo que nos hace a prueba de futuro. Y esto nos lleva a cuestionar: ¿cómo afecta esto nuestra intimidad diaria con Él? Puede parecer contradictorio decir que para ser íntimos con Dios necesitamos temerle, pero es la más pura verdad psicológica y espiritual. No puedes tener intimidad verdadera con alguien a quien no respetas profundamente. Si no respetas a alguien, usas a esa persona. La intimidad requiere un respeto que roza la reverencia. Mira el ejemplo del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dios quería hablar con todos ellos. Quería que fueran un reino de sacerdotes. Pero cuando Dios descendió, el pueblo corrió de miedo. Moisés, entonces, dice algo fascinante en Éxodo 20, versículo 20. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Parece confuso, ¿no? No tengan miedo, para que su temor esté en ustedes. Moisés está distinguiendo dos tipos de miedo. Él dice: no tengan el pavor que los hace huir de Dios, pero tengan el temor reverente que hace que no quieran pecar contra Él. Dios no quiere que huyas de Él. Él quiere que huyas del pecado para correr hacia Él. La verdadera amistad con Dios está reservada para aquellos que le reverencian. Salmo 25, 14. Es como la relación entre una esposa y un esposo, que también es un rey poderoso. Hay una intimidad profunda, de secretos compartidos, pero nunca se olvida quién es Él. Cuando recuperamos el temor, nuestras oraciones dejan de ser listas de pedidos egoístas y se vuelven encuentros transformadores. Dejamos de tratar a Dios como un genio de la lámpara y pasamos a tratarlo como el Señor del universo que, increíblemente, nos invita a su mesa. Y es esa postura la que nos prepara para el maratón final de la vida. Por último, necesitamos entender que el temor del Señor es lo que nos capacita para soportar las tormentas. Vivimos tiempos donde la fe es probada. Jesús, el propio Hijo de Dios, dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, aprendió la obediencia por lo que padeció.
Si hasta Él fue perfeccionado en el sufrimiento, ¿quiénes somos nosotros para exigir una vida libre de desafíos? El cristianismo de comodidad no produce raíces profundas. Cuando el primer viento fuerte de persecución o dificultad financiera golpea, el árbol sin raíz se cae. El temor del Señor crea en nosotros una fidelidad que no depende de circunstancias favorables. Es la actitud de Job, que aún perdiendo todo, declaró: El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es temor. Eso es reconocer la soberanía de Dios por encima de nuestro dolor. Los científicos hablan sobre cómo el sufrimiento compartido crea lazos indestructibles, como soldados en guerra. Cuando sufrimos por amor a Cristo, manteniendo nuestra reverencia y obediencia, creamos un vínculo con Él que nada en este mundo puede romper. Nuestra generación necesita desesperadamente esa resiliencia. No fuimos llamados a ser cristianos de buenos tiempos. Fuimos llamados a ser luz en la oscuridad. Y la luz brilla más fuerte cuando se preserva la reverencia por el aceite que la alimenta. El temor del Señor nos mantiene firmes cuando todo alrededor dice que nos rindamos o que cedamos a los patrones del mundo. Él es el ancla del alma que nos garantiza escuchar al final del viaje: Bien, buen siervo y fiel. Y esa es la única aprobación que realmente importa. Amigos, la invitación hoy no es a vivir asustados, mirando por encima del hombro esperando que caiga un rayo. La invitación es a subir al monte, a recuperar la visión de la majestad de Dios. Cuando ves a Dios como Él realmente es, grande, santo, poderoso y justo, tus problemas disminuyen de tamaño y tu deseo de pureza aumenta drásticamente. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, el secreto de la intimidad y la garantía de nuestra permanencia. Te desafío hoy. Cierra los ojos por un momento después de este video y pídele a Dios: Señor, bautízame con tu temor. Enséñame a temblar ante tu palabra para que pueda amarte de verdad. No te conformes con un cristianismo superficial. Busca la profundidad. Si este contenido habló a tu corazón, no dejes de ver los otros videos de nuestro canal, donde exploramos más verdades que liberan. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Eso es muy importante para que este mensaje llegue a más personas. Hasta la próxima, y que el santo temor del Señor guarde tu corazón.